Ahora sí, bienvenidos YouTube, Facebook. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. El estudio del día de hoy es el estudio número 59 de el plan divino. El día de hoy va, como título le puse yo los milagros, los milagros, el poder de Elohim. Ese es un complemento mío, el poder de Elohim. En realidad eso es el poder de Elohim, los milagros. Hoy vamos a ponerlos en el contexto correcto porque muchas veces los milagros se han mal usado para muchas cosas o se ha construido en ellos algo que no es la realidad de lo que el Padre quiere que sean usados o cuál es el propósito verdadero de un milagro. Hoy lo vamos a entender, pero vamos a profundizarlo y a comprenderlo. Y espero que al final tenga un concepto más profundo de lo que representa esta manifestación de poder en el mundo de las limitaciones humanas. La semana pasada estuvimos aprendiendo que el Padre se ocultó la luz divina y la colocó en la Torá. ¿Sí? Y también lo unimos y con el entendimiento de que Yahshua es esa luz que fue incluida o escondida en la Torah para los justos. Entonces, la Torah nos viene a mostrar a nosotros la vida, en la Torah, cómo vivir la vida, y Mashiach nos viene a mostrar el amor del Padre. Y entonces vemos, usamos algo, aprendimos algo muy importante, que la oración es una herramienta para integrar con inspiración la sabiduría que aprendimos de la Torah. Aprendemos la Torah, oramos y al momento de orar, pedimos lo que aprendimos se haga realidad en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje se, se recibe, pero para hacerlo real en nuestra vida, pedimos en oración que lo aprendido sea real en nuestra vida. Entonces, la oración es una herramienta para lo aprendido, hacerlo parte de nuestro, como dicen, nuestros modus vivendus o nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué se nos dio a nosotros para siempre? La Torá. La Torá se nos dio para siempre. Y la Torá la tenemos en nuestras manos, obviamente. ¿Por qué? Porque se nos dio para siempre. Todos lo entendemos esto. Pero también, oiga bien, la Torá nos da la enseñanza de la vida. La Torá nos da la enseñanza de cómo vivirla. Y la tenemos en nuestra mano y para siempre. Pero también tenemos a Mashiach, ¿sí? Que no solamente tenemos el entendimiento, sino también tenemos la expresión del amor y la tenemos también para siempre. La Torah la tenemos para siempre, que nos da la forma de vivir y nos dio a Mashiach para siempre para entender la expresión del amor y vivirlo en conocimiento de la Torah. Ahora, hay una expresión que por causa de esto yo la escribí, es una expresión mezclada, digamos mezclada porque en realidad no es una oración creada por el pueblo yahudí. Yo la hice y quiero que quiero que la tengan a ustedes también y vamos a leerla juntos. ¿Sí la ven? A ver, déjenme algo más grandista. ¿La ven? Toda rabá. Dice así. Sí, ¿Sí? Toda rabá leja Hashem Elokeinu al Torateja hakedusha be'al Mashiach tzidkeinu shehen or goin כדי שיגדל ויתקדש שמך בעולם. ¿Qué significa? Gracias a ti, Hashem, nuestro Elohim, aquí Elohim, por tu santa Torah y por nuestro justo Mashiach, que son la luz a las naciones, para que sea, para que sea engrandecido y santificado tu nombre en el mundo. Mire bien, aquí la unión de lo que estamos hablando. La Torah es importante como enseñanza para la vida, ¿sí? Y la oración como herramienta para que se haga en nuestra vida lo aprendido, una forma de vivir. Pero Mashiach, que es el justo Mashiach, que nos muestra el amor del Padre. Entonces, juntos esas dos cosas podemos llamarla. Yo la uní en una oración para que se haga real en mi vida. ¿Qué se tiene que hacer real en mi vida? Primero, apreciación. Y yo le puedo decir al Padre, toda rabaleja, toda rabati, Hashem Elokeinu, nuestro Elohim, nuestro Dios, como lo conocen. Al Torateja, por la Torah, Hakedusha,
por tu santa Torah, ve al Mashiach Tzidkeinu, por tu Mesías o el Mesías justo, Shehen Orgoin, para que tu nombre sea conocido o engrandecido, Bejid Kadesh, en santidad, Shemcha Baolam, y santificado tu nombre por el mundo o por el universo o por tiempos inmemoriales. Esto es muy importante que lo entendamos en qué les quiero decir. No es que sea una oración que usted tiene por pronunciar, pero si la quiere, luego se la pongo ahí en el chat del WhatsApp. Luego se la pongo ahí si usted la desea. Ah, ¿Por qué? Porque es una oración donde es usar la herramienta de la oración de decirle al Padre, agradezco por tu Torah, que es la que me enseña la forma de vivir y que se manifiesta en un estilo de vida a través de Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Entonces, quiero que entendamos esto, ¿sí? La Torah se entrega y se recibe. Mashiach se entrega y se recibe, ¿sí? Se concibe la manera de cómo experimentar la luz, la forma de vivir en medio de tinieblas. Quiere decir eso que hay un montón de problemas en el mundo y circunstancias difíciles, pero se nos enseña a vivir en medio de todas las tormentas, en medio de todos los problemas, se nos enseña a vivir con la Torah y en amor el Mashiach. Entonces, hay un beneficio que se le da al mundo entero, ¿sí? Y ese beneficio que se le da al mundo entero es a través de la Torah y a través de Mashiach. ¿Qué significado tiene esto? ¿Sí? Hay un valor divino que el Padre entrega. Entonces, si el Padre me entrega a mí el valor divino, a usted, y ya sea con la Torah y con Mashiach, no lo entrega a nosotros, ¿qué va a pasar si nosotros lo hacemos parte de nosotros? Si lo integramos en nuestros corazones o en nuestra mente y lo se convierte en una forma de vivir, pues somos la expresión divina, ¿sí? Somos una expresión divina al mundo que hace que las personas del mundo se beneficien al ver los valores divinos en cada persona. Quiere decir esto, que cuando una persona aprende Torah y hace los mandamientos, lo que hace es crecer internamente. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el Padre y la obediencia. El mundo solamente se puede beneficiar cuando el que tiene la Torah la vive, la experimenta, le tiene devoción o la hace con abodá, o sea, con una determinación en el corazón, ¿sí? Y entonces cuando el ser humano vive la Torah, cuando el ser humano vive los mandamientos, cuando el ser humano internaliza Mashiach, vive y entiende el amor con el cual él sirvió al Padre, entonces se convierte en un testimonio vivo, como Yeshua lo fue un testimonio vivo. Mire bien, y aquí es donde yo quiero que meditemos un poquito, porque ¿cuántas personas usted conoce religiosas, ya sea cerca o lejos, hablan de ser los testigos de Avino? Algunos los conocen algunos se jactan diciendo yo soy el testigo de Jehová, que ni saben qué quiere decir Jehová. Eso ni está, es un nombre inventado. Y si el nombre es inventado, entonces los seguidores también lo son. Mire bien. Aquí con eso quiero entenderlo. Hay una confusión al decir, oiga bien, el ser testigo del Padre, el ser testigo del Padre, quiere decir que yo estoy haciendo real los mandamientos del Padre, que soy un testimonio vivo, eso es un testigo de Elohim, del Padre, de conocido como Yahweh, o conocido como Hashem, o Adonai, o Yahweh Sebaot, o como lo conozca, pero ser un testigo de él, no quiere decir yo vengo a ser, yo soy el testigo de, quiere decir que yo soy la manifestación divina de él. ¿En qué sentido? En que yo vivo de acuerdo a sus estatutos y sus ordenanzas. En cuestión de que la forma de vivir mía representa la divinidad. Usted se imagina con toda gente que se cree que son los testigos del Padre. Serán testigos de, yo no sé de quién, pero del Padre no son.
Ahora, mire bien, eso es muy importante que lo debemos de entender, porque una cosa es que ellos mismos se clamen a sí mismos testigos y eso los invalida según la Torá. Miren lo que nos dice Juan, capítulo 5, verso 31. Por favor, Shehakin, ¿nos puede leer ese verso, por favor? Ahí nos dice algo muy interesante, porque si Yeshua dijo esto, si el Mesías, Jesús, dijo esto, Yeshua, ¿cómo una persona se atreve a decir algo cuando él mismo dice algo impresionante? Como contrario a lo que él dice. ¿Lo puede leer, por favor, Shehakin? Toda va. Rateja Eloheinu כתוב למשה מה יגאל אדוני אלוהים אדוני אחד, Shabbat Shalom. Chao, shalom. Y si yo soy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no es emuná. ¿Qué quiere Yeshua decir? dice que si él da testimonio de sí mismo, diciendo quién es él, entonces no vale. Entonces, aquellos que se jactan diciendo soy el testigo de no sé quién, ¿sí? Hablando de la divinidad, su testimonio no vale, no tiene sentido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que uno tiene que decir o entender que cuando uno dice que soy el testigo de el Padre o de Dios o de Elohim o como le conozca, quiere decir que estoy dando testimonio de que el Padre existe. ¿De qué forma doy testimonio de que el Padre existe? Pues manifestando la divinidad de Él en mi vida a través de mis acciones, a través de lo que yo hago. Por eso miren lo que dice Juan, capítulo 5, 43 al 44. Lo puedes leer, por favor, Isbito, Arrabá. Ahí nos muestra algo muy interesante para poder profundizar en esto. No, Rabá, dice Shabbat Shalom. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibís. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria de los unos a de los otros y no buscáis la gloria de que la que solo viene de Adonai? Arrabá. Ok, Yeshua dice primero que él no da testimonio de sí mismo, ok, o también declara que él viene a dar testimonio del Padre, no de él mismo, a través de sus acciones. Y aquí termina diciendo, dice, vengo en el nombre del Padre y no me aceptas, ¿sí? Pero ¿en quién confías? Están ocupados confiando en el uno y en el otro, ¿sí? Pero no en el Padre, porque buscan la alabanza de uno y el otro y no buscan la grandeza del Padre. ¿Sí? Las personas se autodominan y se dicen saber o ser alguien porque están buscando la gloria de los hombres, la exaltación de los hombres, pero no es que el Padre los llamó, no es que el Padre los colocó, no, es que ellos quieren ser llamados así. Ellos buscan la gloria del uno al otro. Eso jamás, jamás de los jamases van a poder representar la divinidad porque ellos se están representando así solos. Por eso Yeshua dice, yo vengo dando testimonio del Padre por quien yo soy. Eso es un aprendizaje. No estoy hablando ni predicando de Mashiach, porque usted ya lo conoce y ya sabe de él. Pero es un aprendizaje a través de sus palabras para decirnos a nosotros quién verdaderamente tiene que ser un testimonio fiel del Padre o quién es un testigo del Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a fingir en la existencia del Padre. Porque el hombre solamente habla y dice, pero no hace. Y le dice al mundo, como yo he visto unas iglesias tan grandes que dicen que son la luz del mundo, ¿sí? Se dicen a ellos mismos, somos la luz del mundo. El punto es esto, ¿en qué momento, cuando el Padre dio testimonio de ellos? Porque para que, oiga bien, para que el hombre
dé testimonio del Padre, el Padre tiene que dar testimonio del hombre. Entonces, oiga bien, ¿qué da testimonio al ser humano por parte del Padre? El Espíritu. El Espíritu que lo lleva a la Torah y no a los dogmas de los hombres. ¿Sí? Y le da no solamente, lo lleva a la Torah, lo lleva al Espíritu de verdad, del Espíritu que es de verdad, que lo lleva a la Torah, y no solamente eso, le da autoridad espiritual. Y entonces el Padre da testimonio del hombre, presentándolo en los lugares celestiales, como sucede en Hechos 19:15. ¿Lo puede leer, por favor, Livito Arrabá? Esto nos enseña algo interesante a nosotros, o nos muestra algo muy revelador, no porque ya lo sabemos mucho, lo sabemos de memoria, pero es algo importante que lo tenemos que analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos se jactan de que, oh, yo soy el testigo, o soy la luz del mundo, o soy la sal del mundo, yo soy. Pero ¿en qué momento el Padre aprueba eso de la persona? ¿En qué momento se puede aprobar? Mire, aquí en lo que vamos a leer, hubo un judío, Cohen, que intentó, judío Cohen, o sea, sacerdote, el levita, que intentó hacer las cosas que hacían los llamados por el Padre en Yeshua y le fue muy mal. Entonces, ese acto de autonombrarse genera que las cosas no sean verdaderamente divinas, sino solamente son dogmáticos y creen o intentan por sí solos ah, decir que el Padre existe a través de sus palabras, no de sus acciones, sino de sus palabras, porque dicen, yo soy la luz del mundo, yo soy el pueblo elegido, yo soy la sal de la tierra, yo soy. Sí, ¿y cuando el Padre dijo, tú eres? Como el Padre dio testimonio de Mashiach cuando estaba en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado. O cuando fue a sumergirse en el agua para recibir el principio de su ministerio a través de Johanán o de Juan el Bautista, que se le apareció una paloma y habló, este es mi hijo. Y dijeron, le habló un ángel. Cuando el Padre habló a un ser humano diferente o a las personas para que le digan que ellos son esto o aquello. Cuando se adjudican a sí mismos las cosas. Léalo, por favor, Livito Arrabá. La palabra del Padre dice así. eh, y el espíritu malvado les contestó diciendo, a Yeshua le conozco, a Shaul le reconozco, pero tú, ¿quién eres tú? Tienes razón. Un espíritu inmundo le dice al sacerdote judío levita del templo, ¿sí? Yo conozco a Rab Shaul, el apóstol Pablo. Yo conozco a Yeshua, yo sé quién es él. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Le repite 2 veces, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? No es conocido. ¿Y por qué no es conocido? Porque no se da testimonio de él en el cielo. Entonces, si no es conocido no en el cielo, no dan testimonio de él, entonces no tiene autoridad. ¿Quiénes son entonces los que muestran la realidad o quiénes son los verdaderos testigos del Padre? ¿Quién es el verdadero testigo del gran yo soy? Este se muestra a través de la vida propia de uno, a través de los mandamientos y del amor en Yeshua para mostrar la sabiduría al mundo. Quiero decir con esto que muchas personas se adjudican y decir, yo soy un enviado, yo soy un hijo de Elohim, yo soy la luz del mundo, yo soy, pero no tienen amor. Pueden ser muy rectos en cumplir los mandamientos, pero no hay amor en ellos. O pueden ser pura palabrería y show y como sea, pero no está la sabiduría en ellos y todo está incompleto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se da el testimonio divino hacia el hombre para que éste pueda decir, vivir o entender que es el testimonio, que él es el que da testimonio del Padre?
El ser humano tiene que ser refinado como el oro, ¿sí? Tiene que ser pulido, tiene que radiar con sabiduría, con poder de Abba. Entonces, cuando sea así, los seres humanos o los demás van a preguntar, ¿y de dónde viene este conocimiento y estas cualidades humanas? ¿De dónde vienen? Bueno, no es que la persona lo tenga, sí, sino lo que la persona crece en el conocimiento del Padre, crece, eventualmente crece, y cuando crece, entiende la grandeza del Padre, agradece la grandeza del Padre, aprecia el amor del Padre, y entonces se vuelve un Merkabah, o sea, una carroza divina que transporta el poder de Abba en su vida. Entonces, se convierte esa persona en un testimonio vivo porque cumple mandamientos, porque tiene amor y tiene sabiduría divina que se refleja sin decir y hablar de sí mismo. Entonces se convierte en un Merkabah, o sea, en una carroza divina, para símbolo al mundo o que el mundo lo vea. Entonces, la Torá nos enseña la forma de vivir. El amor y la eternidad con el poder divino nos lo trae a través de Mashiach. Por eso, el Ruach, ¿sí? O el espíritu de uno testifica, o uno dice Abba Padre, porque uno, el espíritu mismo, está dando testimonio de uno. Entonces quiere decir que no cualquiera que dice que conoce Torah es el que da testimonio del Padre. Y no cualquiera que dice, oh, yo tengo el Espíritu Divino, es el que enseña Torah, sino el que vive mandamientos. O el que dice, yo tengo a Yeshua, pero no vivo mandamientos. O yo tengo la Torah, pero no tengo a Yeshua. Ninguno de los dos. ¿Qué significa esto? Tener a Mashiach no solamente es dar testimonio de él. Tener a Mashiach es vivir como Él, y Él vivió cumpliendo los mandamientos. Entonces, cuando yo hago eso, entonces sí puedo decir que soy doy testimonio de que Yeshua es real, que la Torah es verdadera. Y cuando el Padre da testimonio de Yeshua, claro que sí, da testimonio de Él, lo levantó entre los muertos. ¿Por qué? Porque Yeshua representaba el amor y la vida eterna, por eso. Entonces, cuando el Padre dio la Torah, hubo una revelación al mundo. Y esa revelación al mundo no es solamente para el pueblo elegido, como se dice regularmente. ¿Sí? El testimonio es la forma en que uno vive. Y esta forma de vivir tiene una conexión con lo que es apropiado divino. ¿Sí? Buscando la grandeza del Padre, no los dogmas humanos, no los dogmas de los hombres, ni las mentes humanas. Entonces, ¿qué significa ser el pueblo elegido? Significa que tenemos un trabajo que hacer de una forma de vivir que irradie al mundo que el Padre es real y que nuestra forma de vivir esté llena del amor del Padre con los mandamientos. Este es el mensaje al mundo. Y para hacer esto se requiere disciplina. Para iluminarse requiere disciplina de lo que el Padre nos enseña. ¿Sí? Si una vasija no tiene disciplina, no se purifica. Y para que la vasija esté purificada, necesita los mandamientos, necesita Yeshua, necesita la Torá. Entonces, si la vasija no está disciplinada, no hay luz en ella, sino que hay un conocimiento borroso, confuso, que no brilla, ¿sí? Entonces, no cumple el propósito. Se necesita tener disciplina para que brille ese resplandor. Mire bien, veamos lo que dice 2 Corintios 4, 6 al 7, por favor, Shehakim Toarabá. Pero deja lo que tú le hemos llamado Israel Adonai, Elohim Adonai Israel. Amén. Porque el Adoní que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la honra de Adonai en la paz del Mesías. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Adonai y no de nosotros. Amén. Mire bien. Que las tinieblas resplandezca la luz. Que en las tinieblas resplandezca la luz. ¿Sí?
que es el resplandor que nació en nuestro corazón. Pero este resplandor es un tesoro en vasijas de barro. ¿Qué significa todo eso? Las vasijas de barro somos nosotros, ¿sí? El resplandor es la luz, resplandor. Purifica, la luz no se distorsiona, un resplandor que no está distorsionado. Entonces somos portadores. Una vasija es el que carga como un merkabah, como una carroza. Es una vasija, un instrumento, ¿sí? Que carga el fuego divino con la pureza clara. Por eso dice que es un resplandor, que es una pureza clara. ¿Qué quiere decir esto? Las tinieblas es la maldad, la iniquidad, estar fuera de los mandamientos del Padre no es estar en la luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al ser los portadores de luz, quiere decir que estamos viviendo en los mandamientos, en el amor, en la pureza, en la santidad y siendo vasijas de barro con el resplandor divino, con la presencia divina. Entonces, quien tiene los mandamientos no busca la gloria de las religiones, busca la grandeza divina del Padre como un resplandor, buscando el amor eterno y la vida eterna. Claro, eso es en Yeshua. Pero el ego guía a las personas a buscar la gloria de los hombres y eso le incapacita a dar testimonio del Padre. Puede ser uno religioso que tiene Torah y no ser testimonio del Padre por su ego. Puede ser una persona que tiene Mashiach y dice que vive lleno de amor, pero no obedece ningún mandamiento. Ese también no resplandece porque está lleno de una luz confusa, porque parece que tiene la Torá y habla de la Torá, pero no tiene el amor eterno. Y parece que tiene el amor eterno y a Yeshua, pero no tiene la Torá. Entonces es una luz confusa. Hay confusión. Ahora, vamos al principal tema. Los milagros son el poder del Padre. Eso es algo muy interesante porque fíjese cómo lo vamos a unir esto. Los milagros son el poder del Padre, ¿sí? Pero no son únicamente para el beneficio personal, sino son para que sean conocidos en el mundo, ¿sí? Y esto podríamos decir lo que son fenómenos, oiga bien, ¿cómo se dice? Fenómeno, un fenómeno inusual. Es algo inusual, ¿sí? Y al Padre lo manifiesta para que se revele en el mundo, se manifieste al mundo. Entonces, la función de un milagro o de maravillas son para mostrar que Abba es el amo del universo, como cuando nosotros pronunciamos las bendiciones para iniciar el Shabbat, amo del universo. ¿Qué significa que Él sea el amo del universo? Que Él hace milagros y maravillas. ¿Qué significa esto? Que Él usa los fenómenos inusuales y mueve la naturaleza y responde al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el amo de la creación. Como decía hace un momento Esvi, la naturaleza está a favor de los que le sirven al Padre. ¿Por qué? Porque la naturaleza la utiliza el Padre para manifestar que Él es el amo del universo. Es algo inusual, es algo que es imposible que sucediera, pero sucedió. ¿Cómo? Es algo inusual, hubo un poder, algo sobrenatural para mostrarnos que el Padre es el amo de la naturaleza, el amo del universo. Entonces el Padre creó al mundo y hace milagros para mostrarnos que aunque no se ve literalmente, no está lejos y es el creador del universo. Muchas personas piensan y dicen, el Padre me olvidó. O muchas personas dicen, el Padre no hace algo por el mundo. Pero los milagros destruyen esta idea. El milagro destruye la idea y te le voy a decir, alguien o algo
que vivía los tiempos del templo. Fíjese qué impresionante, vamos a ver esto, ¿sí? Alguien que vivía en el tiempo, en el tiempo que existía el templo del rey Salomón, el primero y el segundo, vivía con constantes milagros. Incluso hay una referencia en el Pirkei Avot donde había 10 milagros que sucedían en el primero y en el segundo templo. Los vamos a leer juntos porque para mí son un reflejo de lo que hizo Yeshua. Pero bueno, lo vamos a comparar porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero mire, dice el Pirkei Avot, capítulo 5, verso 5, habla y alista los milagros que sucedían en el Beit Hamidash cuando estaba de pie, el primero y el segundo templo. Y dice así: estos milagros fueron señales de la presencia divina en el templo y garantizaban su funcionamiento sin problema. Los 10 mandamientos fueron: 1. Ninguna mujer tuvo aborto espontáneo debido al olor de la carne sagrada. A pesar de que los intensos olores de los sacrificios, ninguna mujer embarazada sufrió daños por esto. ¿Cuál es la revelación de esto? Bueno, aquí las mujeres y todos los que nos ven saben lo que pasa cuando una mujer está embarazada. Una de las cosas que se agudiza es el olfato. Y no solamente el olfato, sino que hay un montón de cambios hormonales en la mujer cuando está embarazada. Y el debido de oler los intensos olores de los sacrificios, como la sangre y todo lo que había ahí, podían hacer que el sistema inmunológico dañara el cuerpo de la mujer y expulsara al niño. Eso es científicamente comprobado. Que la mujer tiene el olfato más despierto, más puede percibir mejor los olores más exagerados, y entonces eso puede generar que su sistema inmunológico genere daños internos. Entonces, mire bien lo que dice aquí, ¿sí? En el segundo dice, esto, mire, si lo llevamos a Yeshua, podríamos decirlo. ¿Qué significa esto? Que el mal olor, si Yeshua es el templo, cuando él dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo restauraré. Ninguna mujer abortó. Yeshua no saca a nadie en que lo llama, no desprecia a nadie en que lo llama por Salvador. Sea como sea. 2, dice, nunca la carne del sacrificio se descompuso. O sea, no se podría la carne en el templo. La carne de los sacrificios no se pudre a pesar de que había grandes cantidades. No se podría, no se podría, se descomponía. ¿Qué significa esto? Si lo llevamos con Yeshua, podemos decir que Yeshua, su cuerpo nunca se descompuso porque era un sacrificio vivo. 3, nunca se vio una mosca en la zona del sacrificio. Aunque había sangre y carne, las moscas nunca infestaron el área del altar. ¿Qué significan las moscas? Pensamientos que consumen y se alimentan de la carne. Quiere decir que en Yeshua no hubo ningún pensamiento sucio en él, ni en su mente, nunca, ni siquiera de que se contaminara su cuerpo. El Cohen Gadol nunca tuvo una emisión seminal en Yom Kippur, lo que lo haría descalificado para realizar el servicio sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Nunca tuvo una emisión seminal. Quiere decir, ¿cómo quiere decir? Que se prohibía, sino que el Cohen Gadol jamás tuvo sueños mojados, por decirlo de esa forma, un deseo en ese día de Yom Kippur que hiciera una expulsión seminal en su cuerpo o que buscara tener alguna relación física en lugar del servicio al Padre. Yeshua jamás hizo esto. O sea, jamás se casó. Siguiendo, el número 5. Las lluvias nunca apagaron el fuego del altar. A pesar de la lluvia, el fuego sagrado del altar nunca se extinguió. ¿Qué quiere decir esto? Y se lo llevamos a Yeshua. Bueno, pues que Yeshua jamás, a pesar de las tormentas, de los pesares, de lo que sabía que iba a pasar, nunca se le apagó su fuego, su deseo, su amor por hacer lo que el Padre le mandó a hacer. El viento nunca desvió la columna de humo. El humo subía recto sin importar la dirección del viento. ¿Qué significa eso? Fíjese bien, el humo significa la adoración al Padre, ¿sí? Cuando se hacía un sacrificio, la persona ponía las manos encima y él le dolía que el animal fuera a ser sacrificado por sus errores
o por agradecimiento de cualquiera fuese el motivo, y el humo del fuego representaba el alma de la persona que se elevaba. Quiere decir que si no lo movía al viento, el humo que jamás lo hizo, era porque su devoción hacia el Padre era legítima, legal, y ningún viento lo mueve. Asimismo era con Yeshua. No hubo un defecto en el Omer, en los dos panes que se presentan en la profesión. Estos se ofrendan, siempre salían perfectos. O sea, los panes que se daban en el Pesaj, digo, en Shavuot, como en cada Shabbat, salían perfectas. ¿Sí? Siempre eran perfectos los dos panes del Omer, de la cuenta Omer, siempre eran perfectos. Quiere decir que su devoción era perfecto todo el tiempo. Así Yeshua todo el tiempo fue perfecto. A pesar de la multitud, nadie dijo, no tengo espacio en Jerusalén. Siempre hay espacio para todo aquel que viene a las puertas del Padre. Aunque miles de peregrinos venían a Jerusalén a las festividades, siempre había suficiente espacio. 9. Nadie fue mordido por una serpiente o escorpión en Jerusalén. ¿Usted recuerda eso que dijo Rab Shaul? ¿Que no lo morderán las serpientes? No, si lo muerde no le pasa nada. A pesar de la naturaleza del lugar, nunca ocurrieron ataques de estos animales. Nadie fue mordido por una serpiente, nadie le picó un escorpión o alacrán conocido de otra forma, a pesar de que en el lugar había alacranes y serpientes. ¿Qué significa esto? Que aunque hubiese ese ambiente negativo de muerte, la muerte no tocaba a los que seguían al Padre. Y para cerrar el 5, el número 10, nadie dijo, hace demasiado calor en el Beit Hamidash. La temperatura en el templo siempre era cómoda para todos. Nadie dijo, hace mucho calor. Quiere decir que las personas, si eran calurosas, les venía un refresco. Si tenían frío, si eran friolentas, les venía un favor, un calorcito a su cuerpo. Fíjese qué interesante, porque cuántas personas se reúnen en un lugar y hace mucho calor, estoy bien sofocado, ya me desesperé, estoy bien encerrado, está muy poquito, o está chiquito, o estoy desesperado, o está haciendo mucho frío, pónganle calentón, o está haciendo mucho calor, prendan los aires. Sí, la incomodidad en donde no está la presencia divina de Hakadosh Baruj Hu se manifiesta. Y si nosotros podemos decir, oiga bien, la angustia de quiero irme, aquí no hay espacio para mí, todas esas cosas, como Yeshua era el templo, entonces esas cosas se manifestaban que Él iba a proveer eso a nosotros, ¿sí? Entonces, quien tiene esas cosas, ¿a quién le molesta decir, "Oh, es que aquí está buen lugar"? No, es que yo no vengo por el lugar. ¿Cuándo es cuando sientes eso? Cuando estás conectado con la revelación, con la Torah, con Yeshua, en el amor, el agradecimiento del Padre, no te afecta el lugar, no te afecta el calor, no te afecta el frío, no te afecta el espacio, no te afectan las personas, no te afecta ni te turba lo que está alrededor, porque estás conectado con lo divino. Cuando es una conexión real. Entonces, los milagros que se manifestaban en el templo, podría decirse que es la jactancia de decir el poder sobrenatural estaban en el templo. ¿Sí? El pueblo de Israel experimentó milagros cuando salió de Misraín y eso significaba que el Padre estaba con ellos y los acompañaba diferentes. Pero fíjese bien, hay algo muy importante que tenemos que entender porque los milagros son el poder del Padre sobre la naturaleza, sobre las leyes que Él mismo puso, cómo se maneja el mundo. Él mismo interfiere en las leyes establecidas por Él mismo, por eso Él es el amo del universo porque Él puede cambiar la naturaleza para favor, como dijo Esbi, de los que sirven al Padre. Entonces, ponga mucha atención aquí. ¿Por qué? Porque los milagros tienen un nivel superficial, no profundo, superficial. ¿Sí? En Misraín, el agua, ¿qué pasó en Misraín? Las plagas, pero hubo cosas interesantes como se abrió el mar o el agua se convirtió en sangre. ¿Cuánto tiempo duró el agua abierta? ¿Algún 2, 3 días? Digámoslo así, para que pasaran 3 millones de personas por ahí. ¿Cuánto duró el agua contaminada en el Nilo? ¿Algunos meses? Son temporales. ¿Son milagros?
O sea, son temporales cuando están fuera. Cuando está en el templo duraron cientos de años continuamente esos milagros. No eran por un tiempito, no eran por un mes, no eran por 2 días, no eran por 3 días, no una plaga de los focus locus pocus, no era de las ranas por unos 2, 3 días, un mes, qué sé yo, que empezara el faraón a renegar por el tiempo con el que estaban lidiando con las ranas o las plagas, los piojos y todas esas plagas que sucedieron. Son por un periodo de tiempo. Eso se llama superficial, superficial. En el templo duraron más tiempo, pero también terminaron. Entonces, los milagros son superficiales. Son leyes suspendidas por un tiempo, inusuales. ¿Sí? ¿Para qué son entonces los milagros si son superficiales cuando son exteriores? Lo digo cuando son exteriores porque cuando el Padre interfiere en la sanidad de uno y le sana los ojos, no son temporales, son mientras vives, mientras la existencia está, ¿sí? El cuerpo. También podría decirse que es temporal, pero dura durante la vida del ser humano, que viene siendo como la eternidad humana, es en referencia a la carne, que durante esté el milagro en la carne, pues obviamente se genera como, él me salvó, o me sanó, estoy sano, otra vez restaurado totalmente, ¿sí? Pero cuando es exterior, el milagro es superficial, ¿sí? Entonces, si es superficial, ¿para qué hace los milagros? Para ser conocido por un tiempo. ¿Para qué hace el Padre el milagro? Para ser conocido en el mundo. Y cuando es conocido en el mundo, ¿qué significa esto? Quien ve el milagro, quien experimenta el milagro, ¿qué significa esto? Que tiene que internalizar el evento del milagro para que permanezca para siempre, porque solamente va a haber por un tiempo. ¿Y qué va a suceder? Tengo que internalizar el milagro dentro de mí. Así como la Torá es sabiduría y uno ora para que esa sabiduría sea parte de uno y entonces uno viva la enseñanza, así el milagro lo ves, lo experimentas, lo sientes, lo palpas y es por un tiempo para que nosotros lo internalicemos en nosotros y se haga real mientras la existencia, ¿sí? Entonces, un milagro que es superficial, que pasa en la vida de un ser humano, pero que no se internaliza, no es una revelación verdadera. Lo digo aquí, que me estén oyendo, presentes aquí entre nosotros, ya sea judíos o sea cristianos o sea quien sea. La gente recibe un milagro y después se le olvida que recibió el milagro y se fue. Porque no internalizó el milagro. Porque fue superficial. ¿Qué significa esto? Que lo que la persona solamente pidió algo, lo recibe y se va porque no era una revelación real para él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa? Si la gente cree en el Padre por un milagro, entonces su fe está basada en lo que pasó, en el milagro. No en la sabiduría, ni en la Torá, ni en los mandamientos, ni en lo que hizo Yeshua, ni en nada de la forma de vivir, ni en ser Kadosh, ni, o sea, sagrado, ni vivir para él, ni reflejar su grandeza, sino vengo por un milagro. O sea, yo los conozco por los milagreros, que vienen por un milagro. Eso es superficial, no es real, ¿sí? Porque las personas creen por algo que pasó, un milagro que recibieron. Está basado en lo que pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no pasa nada, no creen. Si no pasa nada, no creen. Y si no pasa algo, y si la gente está basada en lo que pasa, en lo que no pasa, entonces la emuná o la fe no es clara, ¿sí?
Entonces, fíjese bien, ¿qué significa esto? Que las personas que tienen en su corazón que reciben un milagro, no internalizan el milagro. ¿Y cómo no lo internalizan el milagro? ¿Por qué no internalizan el milagro? ¿Qué quiere decir con internalizar el milagro? El milagro es para hacerse conocido que el Padre es real. Y el que sea real le quita a la persona la arrogancia, o le quita a la persona el sentido del ego personal, ¿sí? Por la arrogancia y el ego, ¿sí? Le quita a la persona la negación de que el Padre es real. Y entonces, al internalizar ese milagro, que el Padre es real, el Padre gobierna la naturaleza, el Padre es poderoso, y se empieza a internalizarlo y recordar ese milagro con internalizarlo para obedecer. Ahí está la realidad. El milagro cumplió su función, ¿sí? Porque cuando no se internaliza, mire bien lo que pasa. Pasa lo que sucede. ¿Cuántas veces se destruyó el templo? 2. Y estaba la presencia del Padre ahí. Y veían los milagros ahí. Y no solamente en el templo, mi hermano. Que veían, oh, aquí las mujeres no abortan. Oh, aquí siempre hay lugar. Oh, aquí está esto. Wow, los milagros del templo, el templo. Sí, el templo, el Benjamín, ay, que lo construya porque ahí se manifestaba la gloria del Padre. Sí, que otra vez esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se destruyó el templo. Porque la fundación del servicio y del amor al Padre no es no tiene que estar basado en milagros. Porque su creencia está vacía. Porque los milagros son temporales. Como le digo, leyes naturales suspendidas temporalmente con el propósito de manifestar que el Padre gobierna el universo. ¿Sí? Entonces, si una persona cree en un milagro, con el tiempo, ellos o sus generaciones futuras empiezan a dudar que el milagro fue real, porque están creyendo en algo que pasó mucho tiempo antes. Hoy en día hay muchas personas que dudan que el templo tuviera esos milagros. Hoy en día mucha gente duda que lo que pasó en Egipto fuera real. Las plagas, el mar, la sangre. Hoy en día mucha gente piensa que la resurrección de Yeshua fue una mentira. Hoy en día mucha gente cree que los milagros que hicieron Yeshua todos eran una mentira creada por la iglesia. ¿Por qué? Porque están basados, estas personas creen, o sea, basan su creencia en un milagro que fue en el pasado y que después de las generaciones, como sucedió en un tiempo y su fe está basada en lo que pasó en un tiempo anterior, pues no hay cavidad para creer en la realidad del día de hoy, porque eso pasó antes, pero ¿por qué no pasó ahora? ¿Sí? Generan dudas. Entonces no hay certeza. La certeza no se genera en un milagro que no se internaliza para servir. Miren lo que dice Hebreos 11, 1 y 2, por favor, a Svi, toda Rabá. Esto nos enseña algo interesante. Nos muestra cosas que podemos entender para analizarlo debidamente. Torba dice, y la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros padres. Ah, toda ¿No? Rabá. Mire bien, ¿eh? Fíjese bien. Es la certeza de lo que no se ve, de las cosas que no vemos, de lo que se espera, ¿sí? No está basándose la fe en lo que pasó, sino en hacia dónde se va uno. Y dan un ejemplo, dice, por eso las escrituras dan testimonio acerca del mérito de los padres antiguos, o sea, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Abel, de todos aquellos que esperaban, ¿sí? En el Padre. O sea, la fe no está basada en lo que pasó. La fe no puede estar basada en un milagro que pasó, sino en lo que
se internaliza para lo que se espera. Quiere decir que hay un trabajo que se tiene que realizar continuamente e ir aprendiendo, creciendo y reflejando la grandeza del Padre hacia dónde se dirige, no hacia lo que pasó. Pasó, eso me sirve a mí para que yo entienda que el Padre es real. Eso me sirve un milagro para entender que el Padre puede manipular la naturaleza porque Él la creó, es el amo, el creador del universo. Y me da a mí, me quita a mí la arrogancia de creer que no existe y me da la certeza de su existencia. Ahora yo voy a utilizar mi cerebro y mi corazón para aprender lo que Él me ha mostrado, vivir lo que Él me dice y resplandecer lo que Él quiere que yo viva y así llegar al objetivo que es una meta. Pero no puedo basarme en lo que me pasó para ir hacia el frente, sino lo que estoy viviendo continuamente a través del aprendizaje, internalizando. El Padre hizo esto anteriormente. Eso me sirve a mí para entender que tiene la capacidad, el poder y la grandeza y el amor eterno para manipular las leyes creadas y hacer algo maravilloso en mi vida para hacia donde yo me dirijo. Pero no basado en que si no me hace un milagro, yo no sigo la Torah o no sigo al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intelecto debe de utilizarse en el momento que tú ves algo maravilloso, que hay algo maravilloso que está delante de mí, ¿sí? Soy una vasija y que requiere entendimiento. Pero déjeme le digo, también soy una vasija que no permanece para siempre, que un día ya no estaremos. Y entonces vendrán futuras o generaciones más, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender el milagro. Tenemos que utilizar el milagro, no entenderlo intelectualmente porque no se va a entender, es romper las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pero uno tiene que entender el milagro, que es externo. Externo, entender lo que me está tratando de decir el milagro. Si no lo entiendo, esa revelación o ese milagro lo voy a negar con el tiempo. Y cuando digo negar, no va a decir es que no me pasó, sino que simplemente ya no va a tener valor. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, es claro cuando dice que muchos toman la sangre de Yeshua y la pisan, porque deja de tener valor, porque dejan de ver lo que Él hizo, porque no internalizan su obra y su majestad, ni sus milagros, ni su poder, ni a quién representaba, ni qué venía a hacer. Entonces, como no tienen eso internalizado, después lo pisan, así como los milagros también los olvidan. ¿Por qué? Porque basan su creencia en algo que no perdura, sino que es eventualmente, es por un tiempo. Entonces, ¿cuántas personas han oído, hermanos, con todo el corazón se lo digo, cuántas personas han oído decir, si el Padre me concede esto, ahora sí le sirvo? Si el Padre me sana al perro, al gato, a la mosca que está en mi casa, o al vecino, o no sé quién, si lo sana al novio, a quien sea que esté ahí, si lo sana, ahora sí le sirvo. O aquellos que están sirviéndolo y que dicen, ahora sí me voy a dedicar bien, ahora sí voy a ser un fiel siervo al Padre, si me hace el milagro. ¿Cuántos han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Sí? Si el Padre me hace esto, entonces yo. Si entonces me responde, si me da esto, entonces yo, porque en serio, ¿sí? ¿Qué significa? Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque esto pasó anteriormente, ¿sí? Mire bien, los milagros no generan una relación con el Padre, jamás generan una relación con el Padre. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto, el Padre acompañó al pueblo de Israel con una nube por 40 años. Una columna de fuego por 40 años. Caía maná del cielo todos los días por 40 años. Caía comida del cielo. Por, por 40 años una roca los siguió para darles agua en el desierto. Una roca sacando agua y caminando atrás de ellos. Dando vueltas para darles agua.
donde se pararan y que tuvieran agua siempre. Milagros tras milagros por 40 años. Y déjeme le hago una pregunta. Usted y yo lo sabemos porque la Torá la hemos leído bastante. ¿Cuántas veces el pueblo se quejó con el Padre a pesar de ver los milagros? No, una relación no se genera con quejas, sino con apreciación y agradecimiento. ¿Sí? Fulana, vamos a llevarlo a un nivel literal, muy, muy familiar, muy de familia, muy de casa. Cuando mi esposa, mi esposo trabajan, luchan y ofrecen algo a la casa, en vez de agradecerle que trabajó y que trajo algo, no quiero lo que trajiste, quiero lo que a mí me gusta. Así le decían al padre. No era una relación. ¿Sí? No veo tu esfuerzo. Gracias por esforzarte, gracias por levantarte temprano, por irte a trabajar y traer. Gracias porque estás enfermo y aún así te levantas. Gracias porque por el amor que tienes a nosotros te levantas para traernos provisión. Por el amor que tienes. Gracias y no puedo agradecerlo. ¿Por qué? Porque la gente basa la relación en lo que me puede ofrecer. Y si no le da lo que quiere, entonces no es la relación, no quiere esa relación, o trato mal, o ofendo, o bueno, mi condición es que si estoy contigo es que me tienes que tratar como un rey. Los milagros nunca generan una relación. ¿Qué pasaba con el pueblo? Se quejaba con el padre. Y cuando se quejaba con el padre, al final, ¿qué sucedió? Se acercaban, no se alejaban del padre. Entonces los milagros no acercan a nadie. Entonces, ¿para qué sirve el milagro? Para internalizarlo. Es como una herramienta. El Padre es el poderoso, el Padre creó el universo, el Padre puede manipular las leyes de la naturaleza a nuestro favor. Y cuando lo hace, déjeme le digo la clave. Lo hace porque tiene una relación ya, no porque está buscando una relación. Es porque ya la tiene. Entonces Él manifiesta tu poder para mostrarte y decirte a ti que tú que le crees, tú que lo buscas, tú que lo amas, estoy contigo. Estoy contigo. No estoy buscando crear una relación. Este evento lo guardas en tu corazón. Este evento lo internalizas y dices para el sí, lo que hacia dónde te diriges. Y decir, si el día de hoy esto hizo por mí, mañana también. Pero no voy a basar lo que hizo en el pasado y que si no me lo hace ya no lo voy a hacer. No, sino que yo voy a reentender que mi forma de vivir tiene que ser por la relación que tenemos ya, él y yo, porque estoy viviendo una relación con él, porque estoy desarrollando mis capacidades, estoy internalizando y no sucedió en el pueblo de Israel y no sucedió en el templo, por eso ¿cuántas personas murieron en el desierto? Todas las que salieron de Egipto, excepto Caleb y Yahushua. O sea, no sé cómo se dice en español, pero ellos dos. Josué y el otro, ¿cómo le dicen al otro? Josué Caleb, y... Caleb, No, tiene un Caleb. nombre. Ah, Caleb, Josué y Caleb. Fue Caleb y Josué. ajá, Josué, pero ¿sí le dicen Caleb en Sí, español? Ok, Caleb. bueno, Caleb. Caleb y Yahushua y Josué. Son los únicos que entraron. La generación que salió se quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque no hicieron una relación con el Padre. No querían una relación, querían los milagros y lo que querían, no querían una relación. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el Padre? Él ya tenía una relación con ellos y estaba trabajando con su relación con ellos. En los milagros eran porque yo tengo una relación contigo y quiero que entiendas que yo soy el rey del universo, para que vivas, para que vivas quién soy yo, para que des testimonio de mí, para que manifiestes tu grandeza mía en ti, para que cargues mi divinidad, mi kedushá, mi grandeza en ti. Para eso estoy haciendo un milagro, porque ya tengo una relación contigo, no para generarla. Ahora, que tú no la quieras es otra cosa y la desprecies es otra cosa. Entonces,
no son los milagros la relación auténtica con el Padre, no lo son, ¿sí? No puede ser porque en algún día se va a negar que sucedió ese hecho que sucedió. Entonces, el milagro es que hay una elección, se internaliza el milagro y entonces tengo yo el poder de libre albedrío de poder decidir si yo quiero vivir con el Padre. Cuando se manifiesta un milagro, yo decido si yo quiero vivir con el Padre, tener al Padre dentro de mí y desarrollar ese hombre que el Padre quiere que yo sea, que yo viva, como dice el Brit Hadashah, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y manifestar su grandeza. Porque si no, se genera una salida que es la duda, ¿sí? Porque el milagro que el Padre hace es por un momento, por un tiempo, y no puede permanecer. Hasta el día de hoy yo no he visto que permanezca el mar que se abrió hasta el día de hoy abierto. No, no lo dejó abierto, sino que cumplió su propósito y lo cerró. La sangre en el río Nilo fue con un propósito y ya se limpió. ¿Sí? Todo tiene un tiempo. El templo, sí, dejó de su presencia de estar ahí porque no se cumplió lo que se tenía que hacer. Entonces se destruyeron. ¿Por qué se destruye? Porque la presencia del Padre se fue. Y al irse la presencia del Padre, el templo podía ser destruido fácilmente. ¿Sí? Entonces, el reto de la realidad del milagro es tomar una decisión si sirvo al Padre en mi vida, si lo quiero en mi vida o no lo quiero en mi vida. Ese es el reto del milagro. Para caminar observando, creciendo, aprendiendo el conocimiento del Padre, la Torah. Yo aprendo Torah, yo oro por la Torah, me muestra el amor de Yeshua, sé lo que Yeshua hizo por mí, entonces lo internalizo. Si yo entiendo lo que Yeshua hizo por mí, lo internalizo, lo aprecio, lo absorbo y camino en ese conocimiento y no por la emoción de un milagro únicamente, que al final puedo negar que un día me hizo uno. Por eso, mire cómo se tiene que ser. Tengo que tener la opción a través del milagro. Por eso en Romanos 10 9 al 10, por favor, Livi, Romanos 10 9 al 10, nos dice cómo se aprecia la grandeza del Padre en nuestra vida, cómo vivirla, después de qué, cómo yo internalizo esa experiencia, ese milagro de Yeshua. ¿Cómo? Mire cómo es. Adelante, por favor, Livi. Uptorateja Adonai Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que si reconoces públicamente con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Adonai se levantó de los muertos, será liberado. Porque con el corazón continuamos creyendo y por lo tanto yendo hacia la justicia, mientras que con la boca continuamos reconociendo públicamente y por lo tanto yendo hacia la liberación. De Barín Ahora, esto es todo, mire. Aquí vemos lo que hizo Yeshua, ¿sí? ¿Qué hizo Yeshua? Bueno, murió y resucitó. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que tenés que decir públicamente, ¿sí? Y lo tienes que creer en el corazón. ¿Qué es creer en el corazón? Internalizar lo que Yeshua hizo, el milagro de la resurrección de la vida eterna. Internalizarlo, ponerlo en el corazón. Y dice que cuando se pone el corazón se va creyendo para hacer justicia. ¿Qué significa eso? Que va, porque internalizaste esa Mashiach, entonces vives una vida devocional entregada al Padre a través de los mandamientos. Sí, porque con la boca se continúa reconociendo para que vivamos en una liberación. ¿Qué quiere decir alcanzar la liberación? ¿Qué liberación? Del pecado, de vivir una vida entera al servicio del Padre en amor, ¿sí? Y separados del pecado. Esto es muy importante porque entonces cuando la persona entiende el milagro de Mashiach y lo hace dentro de su corazón, entonces vive haciendo los mandamientos del Padre para justicia y así se libera del pecado y obviamente de la muerte, porque el pecado es la muerte. Entonces, si entendemos esto,
No quiere decir que, oh, es que yo vivo por el milagro, por lo que hizo Mashiach. Mashiach ya lo hizo, yo no tengo nada que hacer. Wrong, baby. Todo un error. ¿Sí? ¿Crees en lo que él hizo? Sí. ¿Lo has declarado como que está dentro de tu corazón? Sí. Ahora tienes que vivir para la justicia. O sea, tienes que internalizar el milagro para que reflejes la grandeza del Padre en tu vida, como un resplandor, como una luz, para que des testimonio de que eres real. Pero mucha gente no lo ve así. Y como no lo ve así, entonces al ratito lo tira y nunca hace nada y no vive como tal. Entonces, aquí es la grandeza. El hombre tiene que internalizarlo. Si no, después lo hace superficial. Como muchos han hecho superficial a Mashiach, como muchos hicieron superficial los milagros que el Padre hizo en el templo o en el desierto. Lo hacen superficial, ¿por qué? Porque viven por el milagro y no por el conocimiento del Padre. No porque estudian, no porque estudian deberían de estudiar para hacerlo, vivirlo, aprenderlo, tenerlo en la mente, en el corazón, porque ese es el propósito del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, es a través de internalizar, y internalizar es da'at, es tener entendimiento de lo que se hizo. El hombre debe de aprender, y cuando aprende, aprecia. Y cuando aprecia, o cuando lo comprende, lo aprecia. Y cuando lo aprecia, quiere imitar al Padre. Cuando aprecia a Yeshua, quiere ser como Yeshua. Cuando aprecia el valor de lo que el Padre es, entonces quiere ser como Él. Entonces, cuando el Padre dice que Él va a llenar la tierra, no la va a llenar de milagros. Miren lo que dicen Habacuc 2:14, por favor, Shehakim Toarabá. תורתך אלוהינו כתוב למשה ישראל, Adonai Elohim, Adonai Echad. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la honra de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Y girasón se mareja y mereja. ¿De qué va a estar lleno Toarabá? ¿De qué va a estar lleno la tierra? De conocimiento. De conocimiento, así como la tierra las aguas llenan la tierra, así la Torá, el conocimiento va a llenar la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando el Padre llena de conocimiento al pueblo y ellos empiezan a vivir de la forma que el Padre quiere que se viva, aprendiendo y viviendo, haciendo un resplandor, se llena de conocimiento. ¿Qué va a pasar entonces? El mundo se hace sobrenatural. No necesitas milagros porque el mundo se hace sobrenatural. Eso es lo que es grandioso, impactante. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa internalizar el milagro? Es internalizar la grandeza del Padre. ¿Qué significa internalizar a Mashiach? Es internalizar la obra de Mashiach en nosotros para vivirlo. Desear ser como Él. No como los que vivieron en el desierto, que vivieron llenos de milagros, de la presencia del Padre, o como los que vivieron en el primero y segundo templo. No se internalizó nada. Por eso, mire lo que pasó. Mire lo que pasó acá. Por eso, mire bien qué interesante es esto, porque aquí vamos a romper con algo muy importante, que es una manifestación que se genera cuando el pueblo está en un estado de no internalizar el mensaje divino o lo que se habla, no lo internaliza. Solamente lo ve, no lo toma en cuenta o no lo internaliza. Miren lo que pasó en Primera de Corintios 14:21 al 22, por favor, Esbi. Ay, perdón. No se lo oye, hermanito Esbi. Oh, sí, te ha bloqueado su... Oh, perdón. Sí, dice, en la Torá está escrito, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice Adonai. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen.
Toda Rabá. Mire lo que hizo Rab Shaul aquí a los corintios, ¿sí? Utilizó la declaración de Isaías 28, 11 y 12, diciendo, en la Torá está escrito, en otras lenguas, por medio de labios extranjeros, hablaré a este pueblo, pero incluso entonces no me escucharán. Y luego dice que el don de lenguas es para los no creyentes, no es para los que no creen. Las lenguas son una señal para los que no creen, no son para los que creen, sino para los incrédulos, más que la profecía, son para los incrédulos. No son para los incrédulos, sino para los creyentes. Mire bien, aquí algo muy interesante lo que está hablando Rab Shaul. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de internalizar? Mire bien, que el padre en Hechos 2 utilizó, 2:8, utilizó las lenguas, que es lo que vamos a leerlo, como una señal al pueblo. ¿Cómo? Dice aquí? Dice Rab Shaul. Utilizó en otras palabras, va a utilizar los labios extranjeros para este pueblo y aún así no me van a escuchar. ¿Qué significa esto? Cuando el Padre dice que hablará a su pueblo en un lenguaje diferente, extraño, quiere decir que su pueblo es rebelde y que por los labios extranjeros o lengua extranjera, quiere decir que serán esparcidos a otros países y hablarán lenguas, se enfrentarán a las personas que hablan lengua diferente. Y así aún dicen, no me van a escuchar. ¿Qué quiere decir? Que por no internalizar el milagro cuando tenían el templo, fueron esparcidos, fueron sacados de Israel y cuando estaban fuera de Israel tuvieron que hablar con otras personas en lengua extraña. Significa que es un lenguaje de juicio en contra de ellos. ¿Qué significa esto? Por eso dice Rab Shaul, las lenguas son para el no creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos judíos teniendo, ese pueblo de Israel, teniendo el templo, viviendo la presencia del Padre, no internalizan la grandeza del Padre, no viven la grandeza del Padre, son expulsados, son echados fuera, se enfrentan a un lenguaje extraño, diciendo, esta profecía se cumple, porque no es internalizaron, no escucharon el mensaje. Ahora tienen que oír lenguaje extraño. Labios extranjeros representa el juicio. El pueblo no quiso oír a los profetas. Así es que Elohim los va a mandar ¿a dónde? A pueblos que hablen lenguas extrañas o a invasores que invadieron en Jerusalén y destruyeron el templo con lengua extraña. Entonces, las lenguas son una señal de advertencia y juicio. Es como si el padre hubiera dicho al pueblo, no escuchaste cuando te hablé claramente, claro te hablé, viste mi presencia y no lo escuchaste. Y ahora que te mando a un lugar extraño, con lengua extraña, vas a seguir sin entenderme. Por eso, en Shavuot, que conocen los cristianos como Pentecostés, los discípulos de Yeshua fueron llenos del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo conocido comúnmente, y comenzaron a hablar otras lenguas, otros idiomas. ¿Qué significa? Estas lenguas no eran angelicales ni eran desconocidas, eran idiomas humanos reconocibles que los judíos habían, vivían ahí en la diáspora y que fueron al templo a adorar en el tiempo de Pascua, a ir hacia el templo a celebrar Pesaj, que es Pascua, ¿sí? Y entonces hablaban todas esas lenguas. Por eso dicen Hechos 2:8, por favor, Livi. Nos muestra algo interesante acerca de esto, que nos dice en Hechos que son idiomas reconocibles, que son idiomas de los judíos que están en la diáspora. Y entonces lo dice muy claro y lo dice así. Adelante, Levi. La palabra del Padre dice así: ¿cómo es que les oímos hablar en nuestras lenguas nativas? ¿A solo ese? Sí, en De- lengua nativa. ¿Cómo es que lo oímos hablar en lengua nativa? Ok. Esas personas serán judíos esparcidos que ya habían hablado esos lenguajes. Quiere decir
que ellos ya hablaban otro idioma aparte del hebreo, ¿sí? Entonces, Kefa está hablando en el templo, ¿sí? A todos los judíos que habían ido de todas partes de esparcidos del mundo a Jerusalén por la festividad de Pesaj o de, ¿cómo le llaman en Pascua? Las lenguas eran una señal para captar la atención. Oiga bien, un milagro para captar la atención del pueblo, que el Padre ellos estaban escuchando en su propio idioma las maravillas que el Padre había hecho, ¿sí? Quiere decir que no escuchaban en hebreo y a las personas que estaban ahí les hicieron hablar el idioma de ellos que estaban en la diáspora para que entendieran el mensaje, porque no lo entiendes. No vistes lo que hizo Mashiach, vistes que era un mensaje, vistes que él murió y resucitó y no lo entiendes en un mensaje. Ahora te lo voy a mostrar en tu idioma donde estás extranjero, cuando no pertenecen ahí. ¿Qué le está diciendo el Padre? No escuchaste el mensaje en tu propio idioma natal, ahora lo vas a estudiar, lo vas a escuchar en la diáspora. Por eso es que Kefa decía, el Mesías vino y ustedes lo colgaron. Ahora arrepiéntanse porque ellos dijeron, ¿qué hacemos ahora? Porque lo entendieron el mensaje y por eso se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje, el lenguaje, las lenguas en Shavuot eran para emitir juicio sobre el pueblo. Eran de juicio. Por eso Rab Shaul dice, este idioma de lenguas es para el no creyente. O sea, para estos que han negado el mensaje de Mashiach. ¿Sí? Que, mire bien, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos judíos estaban en la diáspora y ya no hablaban el griego, el parto, el egipcio y todos esos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Padre? Les mostró que, hablando en sus lenguas, que no había distancia, ni había idioma que impidiera que se les comunicara el mensaje. Aún más, refleja el inicio del reflejo de Israel como parte del plan redentor. Así es que las lenguas en ese momento fueron una señal profética de juicio, según como está escrito en Isaías 28, como lo dijo Rab Shaul usando Isaías 28. Pero también no era solamente el juicio, sino que era un puente para que recibieran el mensaje de Mashiach, para que pudieran recibir el mensaje con poder y con claridad. Entonces, si internalizan el mensaje, entonces pueden aceptarlo como Mesías. Es lo que sucedió. Entonces, si no lo aceptan, se quedan ciegos y se convierten, como Yeshua dijo, guías ciegos. Buscan guías siendo ciegos con guías ciegos que no recibieron el mensaje divino. Entonces, los milagros son muy importantes. Los milagros muestran el poder del Padre, pero no se trata del milagro, sino de internalizar. ¿Qué vale que Yeshua haya hecho todo eso si no se internaliza? Y muchos pueden decir, yo creí en el Mashiach, yo sigo al Mesías, sí, pero no hace nada de lo que él hizo. Y si él viniera, no lo reconociera, porque no hacen lo que él hizo, ni viven como él vivió, sino viven según la cultura del mundo. Entonces, dejan de darle importancia, anulan lo que es divino, dejan de ser creyentes o no hacen lo que tienen que hacer. Por eso, los guías ciegos, como Yeshua dice, no entran ni dejan de entrar porque ciegan al medio ciego, al que no pudo ver. Eso es algo muy importante. Por eso el padre Yeshua dice eso en Mateo 23:13. Léalo por favor, Shahakin Toarraba. Y Torateka Eloheinu Katulemo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
no entráis ustedes ni permitís la entrada a los que intentan entrar. Amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Yeshua? Ustedes no entran porque no ven el mensaje del Padre y enseñan erróneamente el mensaje del Padre. Entonces no entran ustedes y no dejan que entre nadie porque obstaculizan el conocimiento del Padre. Cuando el mensaje estaba delante de ellos y los milagros estaban delante de ellos, Mashiach estaba haciendo el milagro no para que creyeran en él, sino porque el Padre estaba en él. Por eso dice él, las obras que yo hago no son mías, son del Padre. Otra vez, ¿por qué el Padre hizo milagros en el desierto? Para decirles que tengo una relación con ustedes. ¿Por qué el Padre hacía en el templo milagros? Para decirle que tengo una relación con ustedes. Pero cuando Yeshua usó los milagros, no creyeron en él. No creyeron que el Padre los utilizaba, sino lo acusaron de que era Belcebú el que hacía los milagros por él. Erróneamente, por eso Yeshua dice, hipócritas, ¿por qué hipócritas? Porque diciendo tener la palabra o la Torah para vivirla, no la viven y el mensaje no lo es. Solo son palabras, pero no viven. Por eso es la hipocresía, porque habla, pero no hace. Entonces, ¿de qué te sirve el conocimiento y lo que has vivido y lo que sabes si no puedes vivirlo? ¿O de qué te sirve tener a Mashiach y no vivir como él vivió? También es un hipócrita, ¿sí? Entonces, ¿para qué son los milagros? Los milagros son para internalizarlos, para que se haga realidad en mi vida. Así como la Torá da un mensaje, yo oro y para que se haga fuerza en mí y se pueda hacer una realidad. Así el milagro es para decirme que si yo tengo dudas de que Padre gobernó, es el que guía y dirige la naturaleza, eso me dice a mí, errón, estás equivocado, no es real. Yo dirijo la naturaleza. Y si yo lo entiendo y me está mostrando eso es porque ya tiene una relación conmigo y quiere que yo me aferre y crezca y resplandezca. Si no, puedo terminar diciendo, si yo creo solamente en el milagro y decir, es que yo soy milagrero, yo voy donde hay solamente milagros, tu fe está basada solamente en los milagros y cuando está basado solamente en los milagros, entonces no es real. Y también una persona que solo es intelectual, sin manifestar la grandeza divina, de que hay una relación divina conmigo y con el Padre y que se manifiesta un milagro porque tengo una relación con Él, tampoco es real. Entonces tengo que tener una relación, una certeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Padre llevó al pueblo de Israel a recibir la Torá en el Sinaí y duraron 7 semanas para llegar ahí? Para desintoxicar al pueblo. Porque mientras no se desintoxica, el pueblo ve lo que quiere ver, mas no ve el milagro ni el poder del Padre. Una persona que no se desintoxica del mundo no ve la bendición del Padre, sino que solamente ve lo que quiere ver y distorsiona lo que el Padre se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona distorsiona lo que se manifiesta en el corazón, no toma lugar la grandeza divina. Y si lo pones, si no se distorsiona, entonces pones ahí lo que tiene valor en el corazón, que quiere decir y ponerlo dentro, internalizarlo. Por eso en Mateo 6:21 dice así. ¿Lo puedes leer, por favor, Esvito Arrabá? Rabá dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Te veré, Amén. Hashem. Arrabá. Entonces, es lo que está diciendo Yeshua, ¿sí? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a internalizar el milagro, la grandeza, el poder de la Torá, el Padre, Yeshua, los milagros dentro de mí, ahí está mi corazón, lo voy a internalizar. Pero si no está en mi corazón, en mi tesoro, no es eso, entonces mi corazón está en lo que yo creo que tiene más valor. Si son los bienes materiales, si son mis costumbres, todo eso es erróneo. O sea, todo eso son lo que no está purificado en mí y entonces no me va a obstaculizar a ver la grandeza del Padre, ¿sí? Entonces tengo que ver claro y tengo que trascender y solamente puedo trascender si yo me purifico, si yo saco de mí lo malo, si para recibir la presencia del Padre es desintoxicarme de lo malo. Por eso, mire, antes de que el Padre diera la Torá, en Éxodo 19 dice, santifíquense hoy y mañana, porque después veremos al Padre, lo veremos, dice así. ¿Qué quiere decir santifíquense? Que no tomara nada en el corazón del hombre, que estuviera concentrado, enfocado en recibir la presencia del Padre.
santificarse hoy y mañana para recibir la Torah quiere decir ni siquiera tenían relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ellos tenían que internalizar que lo más importante era ver, que no les obstaculizara nada, que nada fuera impedimento. Yo quiero ver la presencia, yo quiero ver la grandeza, yo quiero ver la manifestación del Padre, entonces nada me tiene que ser obstáculo, nada tiene que interferir, nada tiene que ser mayor. Entonces, mire bien, después, también esto se repite, después de que Israel estuvo 40 años en el desierto, con milagros y con revelación del Padre, llegó el momento de traer a Israel a la tierra prometida y cuando se estaban delante del Jordán, Yehoshua o Josué dijo algo muy importante. Prepárense porque mañana Hashem hará milagros. Eso está en Josué 3:5. ¿Lo puede leer, por favor, a Leví, Toarabá? Josué 3:5. Es importante entenderlo, mirarlo, percibirlo y ver lo que nos está tratando de decir cuando si el Padre dice que la Torá duraron 3 días para recibir la Torá y purificarse, así también nos dice a nosotros que Josué nos dice que se tienen que purificar porque mañana harán milagros cuando va a entrar a la tierra prometida. Es interesante ver por qué él dice lo mismo. Adelante, Levi. La Josué palabra del Padre, 3:5. Ujú. ah, Adelante. la palabra del Padre dice así. Entonces dijo Yehoshua al pueblo, prepárense mañana, el Eterno hará maravillas en medio de ustedes. De Barim Hachem, y razón. Ok, miren lo que dijo, prepárense porque mañana el Padre hará maravillas con ustedes, milagros y maravillas. ¿Cómo es así? ¿Por qué me voy a preparar para mañana? Si todo el tiempo vi milagros en el desierto por 40 años. ¿Por qué me voy a preparar para mañana? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el Padre va a hacer un milagro. Lo importante no va a ser que el milagro suceda. Lo importante es que tienes que tener una percepción de lo que está sucediendo clara, que no haya obstáculo y que llegue a tu corazón, lo internalices, lo hagas parte de ti. Cuando lo entiendes, lo ves, lo internalizas, lo haces parte de ti, entonces aprecias. Y sabes que es un privilegio recibir el milagro. Sabes que se tiene que atesorar, tienes que aprenderlo, tienes que hacerlo importante, muy importante. Tienes que disfrutar aprender lo que el Padre enseña. Y se tiene que ver importante, impresionado, apreciarlo, atesorarlo, tomarlo con las dos manos, sostenerlo, respetarlo, vivirlo, internalizarlo y generar una certeza. Y entonces puedo ser un testimonio vivo. Ahora sí puedo decir yo, no yo, sino el Padre. Este es quien da testimonio de mí. Y no que yo diga, yo soy el testigo de Jehová. Bueno, sí, sí es testigo de Jehová, pero no de Hashem, no de Yahweh, no del gran yo soy. Hoy yo soy la luz del mundo, sí, será de ahí, de aquel lado, pero no de Mashiach ni de la Torá. Oh, que es que yo soy, yo era mesiánico, pero ahora ya soy judío. Bueno, ya ahora te pusiste una venda para no ver con claridad. Ahora vas a ir con guías ciegos, negando el mensaje. Entonces, ¿las lenguas para qué eran? ¿Para idolatrar las lenguas? ¿El milagro de las lenguas? No. Era para entender que eran un juicio en contra del pueblo diciendo, no entiendes en un idioma, como lo hizo Isaías 28:11. En tu idioma pasan las cosas delante de ti, como pasaron los milagros en el desierto, como pasaron los milagros en el templo, como pasó delante de ti lo que hizo Yeshua, y no puedes mirar al Mesías delante de ti. Te voy a hablar en otro idioma para juicio. Y otras naciones hablarán para juicio tuyo, porque no ves con claridad, porque en lugar de prepararte para recibir al Padre con amor, lo que haces es ver con foggy o nublado, con no claro.
Por eso es que uno tiene que tener certeza, ¿sí? Cuando uno tiene certeza, no tiene borrosa visión, ¿sí? Cuando uno tiene certeza, la disciplina se experimenta. Y cuando se tiene disciplina, cuando se aprecia, cuando se valora, cuando se atesora, cuando se aprende, cuando se internaliza lo que se hizo, entonces no hay visión borrosa, hay claridad, hay certeza. Por eso Yeshua dijo esto, por eso Juan dijo esto en primera de Juan 5:11. Lo puedes leer, por favor, Shehakim. ותורתך אלוהינו כתוב למשה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 5:11. Y este es el testimonio que Adonai nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y gira se va de Hashem. Oiga bien lo que dice, este es el testimonio. Quiere decir que el Padre da testimonio de la vida eterna. ¿Y cuál es el testimonio de la vida eterna? Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué en Él? Porque Él se levantó de entre los muertos, diciéndonos, este es el ejemplo de vida que quiero que tengan. Este es el testimonio del Padre en Yeshua, que lo levantó de entre los muertos. Quiere decir, esta es la vida eterna. Quien viva en esta forma, resplandeciendo la Torá, internalizando el mensaje de la Torá, haciéndolo parte de uno, viviéndolo, atesorándolo, teniendo certeza de lo que viene, que es la vida y la resurrección de los muertos, teniéndolo en el corazón, aprendiéndolo, haciéndolo importante, disfrutando del aprendizaje, impresionarse por el conocimiento, la sabiduría, generando una disciplina. Y eso hace que no haya una visión borrosa. Y entonces aquí podemos apreciar el testimonio del Padre en Yeshua. ¿Por qué el testimonio del Padre en Yeshua? Porque Él da en Yeshua, se sella que habrá vida eterna. Pero ¿quién lo puede mirar? Pero si no, no lo puedo ver porque mi visión está borrosa, no lo puedo entender. Entonces yo no creo en Yeshua porque no es, ya me dijeron que no es. Porque no había certeza, porque no había espiritualidad, porque no había intelecto. Entonces, cuando hay distracciones, el conocimiento no es puro. Cuando hay distracciones, el conocimiento no es una visión clara, ¿sí? Entonces, la relación comienza con ir profundizando el conocimiento del Padre. Entonces, mientras nosotros no elijamos al Padre y quieramos los dogmas humanos, no tendremos la visión profunda. Vamos a ver cosas borrosas. Entre más nos acerquemos al Padre, más se quita el camuflaje de la naturaleza, más se manifiesta el poder, la grandeza del Padre, se vuelve más vivo lo divino, se internaliza, se ve la sabiduría y entonces responde con el Espíritu, se internaliza y se llena uno de grandeza divina. Porque entonces entendamos esto para cerrar. Primera de Corintios 2, 4 al 5, por favor, Isbi. Con eso cerramos el estudio e internalizamos esto. Todo Rabá. Dice, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Ruach, para que vuestra fe no esté en sabidurías de hombres, sino en el poder de Adonai. De Toda Baruch Hashem. Rabá. Ok, mira lo que dice Rab sobre los Corintios, ¿sí? Su mensaje no era solamente de palabras con sabiduría. ¿Qué lo respalda? El poder del Padre. ¿Qué significa esto? Poder. ¿Qué es el poder? Hay personas que pueden tener palabras convincentes de sabiduría. Eso es exterior, no es interno. Pero cuando está internalizado, entonces hay poder. ¿Y entonces qué quiere decir que haya poder del Padre? Es algo que podemos sellarlo con el mismo Rab Shaul, porque él dijo, el reino de Elohim no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué significa? Que muchas personas pueden hablar, pero no tener en el interior el conocimiento divino verdadero. Eso implica que el reino de los cielos se demuestra en acciones, cuando dice que el poder del Padre es acción.
Si yo internalizo, hay acciones en mí. Mi forma de vivir es que muestra que el Padre está en mí. El reino, lo que enseña Rab Shaul no solamente son palabras sabias que resuenan, sino que tienen poder de acción. Quiere decir que internaliza el conocimiento, penetra hasta lo más profundo de los huesos y entonces genera que se internalice, y esa internalización hace que se manifieste el poder del Padre en nosotros para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, radiando su sabiduría, su conocimiento, su poder. Y así entonces se vive en una certeza donde los milagros se internalizan y se dice, el milagro sucede porque tuve una relación con el Padre y no porque el Padre me quiere convencer de tener una relación con Él, no para chantaje y por visión borrosa, sino porque ahora que ya sé que los milagros son señales, pero no la base. Ahora sé que que el Padre no busca que dependamos de las cosas que son espectaculares o de las cosas como vasijas que somos, que reciben su presencia, ¿sí? Más bien Él nos da una forma de vivir que brille en las tinieblas, luz que brilla en en las tinieblas, no por espectáculo de show, sino por una transformación interna, la obediencia, la sabiduría y el amor. Es el testimonio que el mundo necesita ver otra vez. Obediencia, sabiduría y amor. Es lo que el testimonio que el mundo necesita ver. No se trata de decir soy luz, sino que el Padre testifique de mí como un testimonio vivo. Así, quiero que entendamos esto y lo vivamos y podamos decir que la luz de Abba resplandezca de nosotros al mundo, de nosotros al mundo, como dice la bendición arónica, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, y cuando eso está en ti, tú lo reflejas al mundo. Pero esta es la realidad. No vivimos no creemos ni tenemos visión clara porque recibimos un milagro. El milagro lo recibimos porque tenemos una relación con Él. No nos quedamos en el pasado, sino seguimos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. No nos tenemos una visión borrosa porque hay aquí en distractores, sino porque amamos, apreciamos y entendemos que tenemos que tener conocimiento, estudio de la Torá, profundizar. Y los milagros son porque tengo una relación. Bienvenido el milagro, pero que seas con sentido interno y no que solo sea pasajero, porque después puedo ser como los que estaban en el desierto y ver el milagro y no pasó nada. O los que tenían el templo y vivieron con el templo y no pasó nada. Y como aquellos que vieron a Yeshua morir en el madero y resucitar y no pasó nada. O como con aquellos que vieron a Yeshua y creyeron y después lo tiraron a la basura y no pasó nada. ¿Por qué? Porque nunca lo internalizaron. Todo fue exterior con visión borrosa. Nada fue real. Él solamente es real cuando está dentro. Así quiera Abba Kadosh y bendiga a todos nuestros oyentes con la realidad de su Ruaj, ya sea en Facebook o en YouTube. Y aquí a nosotros y cada uno de nosotros que nos esforzamos y que sea para bien, para bendición a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y veamos el bien de Jerusalén y todo su pueblo Israel. En Yeshua, Lei Trao, nos vemos, nosotros nos quedamos. Nos despedimos de YouTube, Facebook y nosotros nos quedamos para la oración. Que el Padre los bendiga. Leitrao y Shalom.